Muy buenas tardes. Acá nuevamente en la Rock and Pop. Flaquito, ¿cómo estás? Hoy personalmente muy contento porque hoy no vamos a hacer entrevista. Me traje a dos cracks marplatenses. Los presento así porque son mis socios. Uno es Guillermo Sánchez, que lo tengo a la izquierda. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Y Patricio Porro, que estaría a mi derecha, pero creo que no está... Está llegando. Hoy vamos a cambiar un poquito nuestra lógica de lo que venimos haciendo de las entrevistas en diseño y vamos a hablar un poco de un tema que hemos dado ya algunas charlas y todo, más que nada por nuestra, a pesar de que somos todos jovencitos, nuestra experiencia en el mercado de hace más de 15 años, y es un tema recurrente que es cómo presupuestar diseño, cómo hacer para que la persona que cae a un estudio de diseño, sea de diseño industrial, sea de diseño en arquitectura, sea en diseño gráfico, en comunicación, en fotografía, todo, ¿qué es lo que tenemos que tener un poquito en cuenta? Vamos a ver si llegamos, Guille, en media hora. Está complicado. Está complicado llegar en media hora. Bueno, recuerden, por Instagram nos pueden seguir, Estudio Fix, gracias a Modo también. Hoy no la tenemos Euge porque está lejos, gracias a programa de la Rock and Pop. Recuerden también, la Rock and Pop pueden escucharlo en rockandpopmdp.com.ar. Vamos a empezar, ¿te parece, Guillermo? Dale. Vamos a arrancar. Primero les decía, ¿por qué estamos hablando nosotros hoy de presupuestación? ¿Sí? Que es un tema, insisto, que es un poco candente siempre en el diseño. Porque, y medio tabú también. Y es un tema del diseño. Exactamente, es un tema tabú, porque viene alguien, ¿no? Y dice, yo voy a la ferretería y compro 1 kilo de clavos. Es bastante sencillo. Me dice, ¿cuánto está el clavo? Tantos kilos, viene. Ahora, en diseño eso es muy complicado, porque nosotros precisamente no vendemos 1 kilo de diseño. No se puede vender eso. Y hay diferentes formas y diferentes maneras de poder tener en cuenta. Vamos a tratar de hablar de algunos tips. Imagínense que en media hora no vamos a dar una receta específica, pero sí vamos a hablar de algunas cositas. Y lo primero, antes de hablar exactamente de presupuestación, es cómo hacer para un estudio de diseño, de lo que sea, como decíamos, de comunicación, de fotografía, etcétera, mantenerse en un mercado tan difícil, ¿sí? Como es el mercado argentino o vamos a decir latinoamericano. Y hay algunos puntos que a nosotros nos encanta charlar y tocar, que tienen que ver en estos 4 puntos que son un crecimiento sostenido, ahora vamos a hablar un poquito de cada uno, extender el concepto de valor agregado para un cliente, eso es importantísimo saber explicarlo, tener un perfil de cada empleado, de cada socio para cada una de las tareas que se van a realizar y obviamente lo que estamos haciendo acá, una vinculación con el medio. Todo esto es importante que lo charlemos ahora 5 o 10 minutitos para que se entienda también por qué es parte de cómo presupuestar después, qué tiene que ver con entenderse uno. Vamos a empezar charlando un poquito un crecimiento sostenido desde el servicio hasta la fabricación. Acá es un dato bastante importante porque en un estudio, generalmente en un estudio de diseño, cuando uno cae a alguno de los clientes, lo primero que le dicen es, bueno, listo, qué bárbaro, vos me cobrás el diseño, después vamos a charlar cuánto me cobrás, etc. Después, ¿quién lo hace? ¿No? Porque pasa en estudios de comunicación, en estudios de diseño industrial, estudios de diseño gráfico, en publicidad. Vienen con una idea, uno plantea una idea fantástica y obviamente le dicen, bueno, esta es la idea. Bien, ¿quién lo fabrica? ¿Quién lo fabrica? Vamos a ver si nosotros fabricamos o lo mandamos a fabricar. ¿Qué hacemos? Me gusta la gran pregunta. Exactamente. Entonces, lo importante a veces acá es entender quién es el cliente y entender que el cliente lo que necesita es una solución. Cuando el cliente contrata un estudio de diseño de lo que sea, un estudio de arquitectura, lo que necesita es una solución. Y ese es el primer paso para entender, para poder presupuestar un elemento completo, ¿sí? Desde el servicio hasta la fabricación. Tomemos la fabricación obviamente como algo, el producto entregado, el producto final, ¿sí? Ese es el primer concepto que hay que tener en cuenta. Si nosotros logramos darle una solución completa al cliente, obviamente que va a ser mucho más sencillo presupuestar y el cliente lo va a entender, obviamente. Segundo punto. Y va a ser más fácil también que en un futuro nos vuelva a contratar para un futuro proyecto también. Exactamente. Acuérdense siempre que el cliente quiere contratar una solución. Si nosotros nos quedamos a mitad de camino y solamente hacemos el diseño y después no sabemos quién va a ejecutar, por llamar de alguna manera, ese diseño, vamos a andar medio complicado. Sí, básicamente también porque el diseño, por lo menos en nuestro rubro, es
es la fabricación de una idea, ¿no? Es muy difícil que un diseño industrial quede solo en la idea y no se produzca, sino la idea de que una persona, un cliente, contrate un diseñador es realmente plasmarlo en un producto tangible. Exactamente. El segundo punto que hablábamos es entender este concepto de valor agregado para, digamos, hacia un cliente y poder saber explicarlo. Nosotros siempre ponemos un ejemplo claro de un cliente que nos contrató, que era una empresa que generaba con la basura, obviamente con chatarra, digamos, vendía kilo de chatarra. El kilo de chatarra, yo voy a poner ejemplos porque esto es de hace mucho tiempo, el kilo de chatarra salía 45 pesos, ¿sí? En ese momento. Ahora, viene el cliente y nos contrata a nosotros, esto que decíamos, una solución integral, desde el diseño hasta la fabricación, y decía, mirá, chicos, ¿cómo hago para que este kilo de chatarra, que era chatarra que iban juntando, venderlo un poco más caro? No a 45 pesos, pero no quiero hacer otra cosa loca. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros, Guillermo? Fabricamos, también en conjunto con el diseño, con el productor sería, el cliente, fabricamos pesas rusas o las famosas kettlebell que se usan hoy en día en CrossFit o en cualquier gimnasio. Eso al cliente le daba una ganancia de 45 pesos vendiendo chatarra sola por kilo. Vendiendo una pesa rusa por kilo, podría obtener 240 pesos de ganancia. Por kilo. Por kilo. Si la pesa pesaba 50 kilos, eso por 50, que nos pase la cuenta. Creo que hay pesas hasta 30 kilos. O sea, ahí está el margen de ganancia que él redituaba luego de haber hecho el diseño de un producto nuevo. Exactamente. Entonces, este segundo punto de hacerle entender al cliente qué es lo que nos va a contratar. O sea, punto 1, contrata un global. Punto 2, ¿qué es lo que nos va a contratar? Bueno, acá básicamente es valor agregado sobre lo que estaban planteando. En este caso, un kilo de chatarra, 45 pesos, un kilo de chatarra con una forma determinada, que era la misma chatarra fundida, 240 pesos. Entonces, ese punto es bastante importante a tener en cuenta porque a la hora de presupuestar, que vamos a hablar en unos minutitos, es importante dejar en claro al cliente qué es lo que le vamos a ofrecer. Aparte del servicio completo, le vamos a agregar valor. Para eso nos contratan a nosotros, ahí dependerá de la experiencia de cada estudio, etcétera, pero nos contratan para agregar valor. En fotografía es para agregar un valor a la marca y una imagen que no la tenía o que no la puedo sacar desde un teléfono celular. En comunicación es un valor que, por ejemplo, nosotros, gracias a Modo, hemos aumentado nuestra exposición por algo que nosotros no sabíamos cómo hacer. En caso de un estudio de diseño industrial, nos contratan precisamente para generar ese producto que tenga un valor agregado. Vamos a hablar ahora del tercer punto. Me había quedado ahí, me había quedado lejos el mouse. Esto que decíamos, un perfil de empleado para cada tarea, ¿sí? Pero un presupuesto en conjunto. Y acá aparece un dato que es importante. Cuando un cliente contrata un estudio, ¿sí? Lo que contrata, y a veces, que esto también lo vamos a charlar dentro de un cachito, cuando contrata es qué experiencia tiene ese estudio. Entonces yo, si tengo poca experiencia en lo que me están contratando, obviamente voy a tener menos rentabilidad. ¿Qué significa? Yo conozco menos del tema, me va a costar mucho más, me va a llevar más tiempo, pero yo no puedo cobrarle al cliente el tiempo que no sé. Esa es mi inexperiencia. Entonces, voy a poner en el aire, ¿no? Este cliente de las pesas nos contrata a nosotros. Si nunca hubiésemos hecho, en ese caso, fundición, no teníamos ni idea de la tecnología, nos hubiese costado mucho más, pero yo no se lo puedo cobrar al cliente, porque es mi experiencia. Entonces, a veces, el cliente que contrata estudios, cuando dicen, pero el otro me cobra 5 pesos y vos me cobrás 80, bueno, ahí está la situación. Veamos el resultado final. Veamos el resultado final. El que te cobre 5 pesos posiblemente tarde mucho más tiempo y posiblemente, no digo que no pueda hacer las cosas bien por mala forma, sino que por ahí no tiene la experiencia o la formación en ese contexto, ¿no? Sí, también el hecho de que una persona dentro, por ejemplo, en nuestro estudio, estamos separados por rubro sería. Hay un encargado del área creativa, la dirección creativa, que en este caso es Pablo. Yo estoy más encargado del área ejecutiva de la empresa y tenemos a Patricio que está encargado del área de la producción. Yo soy un vínculo y un nexo entre la parte de diseño y la parte de producción. Y eso nos facilita a nosotros
el poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? No todas las personas están a cargo de un solo proyecto, sino nos dividimos, podemos abarcar más también, pero a su vez es algo más interdisciplinario de cada área. Cuando también existen casos que se alejan algo de nuestro rubro y también incorporamos a gente de otros, ingenieros, arquitectos, que nos puedan dar una mano a nosotros para poder nosotros también aprender y en futuros proyectos volcar esos conocimientos. Sí, porque además todo el tiempo que uno está contactándose interdisciplinarmente, lo que está haciendo es adquirir esto que decíamos antes. Yo no tengo el conocimiento, lo adquiero. O le pago a alguien o trabajo en conjunto con alguien para que me lo explique, porque si no, no puedo estar 6, 7, 8 meses. Volvemos al caso de la fundición, que era lo que quedaba, fundición de chatarra. Digamos, no puedo estar 6 meses viajando para conocerlo, porque a veces el proyecto no lo amerita. Y el cuarto punto, y ya después sí vamos a empezar a hablar de la presupuestación, tiene que ver con la vinculación con el medio, que esto que hablábamos, que no solamente es esto de la exposición, de conocerse, sino también interactuar, compartir eventos, realizar capacitaciones, compartir costos, presupuestos. Muchas veces yo tengo el recuerdo, incluso cuando íbamos a la facultad, de que había cierto hermetismo en ¿cuál es tu proveedor? No te lo puedo decir porque en realidad todo lo que podamos vincular y precisamente esto que estamos compartiendo, esta charla, tiene que ver con eso. A nosotros en el estudio siempre decimos, nos conviene que haya 200 estudios de diseño para que se entienda qué hace el diseñador y después, bueno, uno competirá quién es lo mejor. Pero en eso compartir, en esto que estamos charlando ahora, queda más claro. Entonces un cliente va a un estudio, otro estudio, y más o menos es lo mismo, ¿no? Si no, queda como que cuando uno va a comprar empanada, que no sabe si te sale 40 pesos o 120, claro. Entonces, digo, esa vinculación, sobre todo en los rubros, las agencias de comunicación, sobre todo en Mar del Plata, las agencias de comunicación son pocas, estudios de diseño son pocos, somos todos medianamente conocidos, entonces está bueno poder compartir precisamente ese vínculo con el resto de las personas, ¿sí? Ahora bien, habiendo conversado, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien. Bien, me gusta. Lo trajimos acá, Guillermo, me encanta. Buen compañero de radio. Bueno, ahora que analizamos más o menos estos puntos y entendemos por qué nos van a contratar, por qué conviene que contraten un global, porque necesitan una solución, charlar con otros colegas y también asesorarse, esos puntos que hablábamos, vamos a empezar a ver cómo presupuestar. Y lo primero que tengo que entender para presupuestar es cómo es mi empresa. Yo tengo que entender cuál es mi empresa. Acá sí vamos a ir más, Guille, a los casos de empresas de diseño, pero lo pueden traspolar a casi cualquier empresa. Uh-huh. Y acá hay 3 puntos espectacular para tocar, que son analizar qué tipo de diseñador es uno, qué tipo de empresa, ¿sí? O sea, la estructura del estudio de cada uno, conocer esa estructura y conocer al cliente. Esos son 3 aspectos fundamentales que vamos a empezar a pasar, y esto sí ya tiene que ver con la presupuestación. Lo primero, esto que decíamos, ¿qué tipo de diseñador soy? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo me contrata a alguien, por ejemplo ahora, nosotros en el estudio hacemos más mobiliario, más productos, que son los 2 rubros más fuertes. Uh-huh. Cuando nos contratan para hacer diseño de interiores, que también lo hacemos, obviamente no estamos tan especializados en el proyecto. Entonces, por supuesto, como decíamos antes, tiene que ser, digamos, el presupuesto va a ser menos rentable para nosotros. ¿Por qué? Porque otro estudio de diseño le puede cobrar lo mismo que tenga más experiencia. Entonces, yo tengo que conocer también cuál es el mercado, que después lo vamos a nombrar, pero el primer punto a tener en cuenta es decir, ¿qué tipo de diseñador soy yo? Lo que a mí me lleva 1 hora y a otro le lleva 4 horas, ¿sí? Las 4 horas de ese diseñador, si el valor es el mismo, si la hora de diseñador, vamos a poner que son, no sé, $50, $20, $10, no importa. Si la hora de diseño sale $10, al flaco que le costó 4 horas, le pasa $40, a mí que me llevó 1 hora, le paso $10. Pero eso en realidad no es tan lineal para presupuestar, porque si a mí me llevó 1 hora y tengo el mismo resultado, quiere decir que tengo más experiencia. Entonces, por todos los conceptos que vos ya tenés adquirido y otros proyectos que hiciste antes que te dieron esa posibilidad de poder hacer más rápido un proyecto y de mejor calidad seguramente. Exactamente, entonces es mucho más rentable, porque a mí en 1 hora le puedo cobrar los $40 que está en el mercado, que a otro le llevó 4 horas.
Si eso lo traspolamos, insisto, a cualquier tipo de agencia, de lo que sea, agencia puede ser artística, puede ser una agencia de comunicación, un estudio de diseño que sea, ya ahí tenemos un primer tip o un primer panorama. De decir, ¿qué tipo de diseñador soy yo y cómo estoy yo en el mercado? ¿Cuánto se cobra esto en el mercado? ¿Cuánto me lleva a mí? ¿Y cómo empiezo a comparar eso con resultados? El segundo de los puntos por ahí importantes a tener en cuenta es qué estructura tengo que mantener yo, ¿sí? Vamos los famosos costos fijos y variables que tenemos. Exactamente, que nunca se entendieron, ¿viste? Te lo explicaban en la facultad y uno dice, no sé de qué me está hablando esta gente. Costos fijos. Si yo tengo un estudio, nosotros hoy somos un estudio con un galpón, con gente a cargo, 3 socios. Una persona que venga, ¿sí?, a hacer el diseño de X cosa, obviamente que nosotros, al margen de nuestra experiencia, tenemos ciertos costos que la hora nuestra va a salir mucho más que si contratan a una persona freelance. Y acá no tiene que ver por ahí con la experiencia, ¿sí?, sino con lo completo que uno le puede entregar, que hablábamos antes. Nosotros hoy viene alguien a desarrollar un producto o un mobiliario y nosotros le vamos desde el diseño del mobiliario hasta la fabricación e instalación. A otro diseñador tal vez le puede diseñar fantástico y después capaz que cae en nuestro... Cae en el estudio para la fabricación nada más. Para la fabricación. Entonces ahí es una estructura que ese diseñador no puede mantener. Entonces, el segundo punto a tener en cuenta, ahora sí lo tenemos a Patricio. ¿Cómo estás, Pato? Todo bien. El segundo punto a tener en cuenta es precisamente cuál es la estructura que hay que mantener. Y el tercer punto, que lo va a leer Guille acá, lo tenemos acá, tenemos un poco los tips, porque si no nos olvidamos, es conocer al cliente también. ¿Quién es el cliente? Es un emprendedor que está arrancando y necesita un empujón para empezar su proyecto. Es una empresa más consolidada, es una multinacional. Eso de entender al cliente nos va a dar a nosotros también una posibilidad de saber qué va a hacer el cliente con ese proyecto que nos contrata, que nos encarga para diseñar. ¿Planea producir 10.000 unidades por mes? ¿Planea solamente hacer un prototipo para empezar a buscar inversores, para empezar a empezar su empresa? Y eso también nos va a dar un desarrollo en el diseño y en el presupuesto más acorde y ajustado a cada cliente. Nosotros siempre tenemos como una idea de un presupuesto, categorías A, B y C, por ejemplo, que son tipos de cliente. Obviamente un cliente A, que va a ser una empresa grande, que ya tiene su repertorio, su trayectoria, quizás ya hemos hecho proyectos, ya conoce nosotros cómo trabajamos. Ese cliente quizás va a salir más caro un proyecto de diseño, pero porque sabemos qué es lo que va a ejercer con ese. Sí, con ¿cuánto va a ganar con eso? ¿Cuánto va a ganar? O sea, sí. Exactamente, ¿qué impacto puede llegar a tener eso? Analizando todo lo anterior, como vos decías, Guille, es muy sencillo. Si viene alguien y dice, yo necesito que me hagas esto para vender 1.000.000 de piezas, ¿sí? Digo, y quiero hacer un paréntesis, suena raro, ¿no? Decir, sí, che, depende del cliente, le digo, a este le veo cara y le cobro más, pero no es por la cara del cliente, o sea, uno le puede regalar todo lo que quiera a un cliente siendo consciente, ¿no? Pero digo, ¿cuánto va a producir ese cliente? Si es un cliente final, si es un cliente que va a comercializar con ese producto. Y es también el riesgo que tenemos nosotros al diseñar un proyecto. No es lo mismo diseñar un prototipo para un cliente que está recién empezando, que podemos tener errores, a diseñar un proyecto en inyección de un producto que se van a producir millones. Nuestro riesgo quizás como diseñadores es mayor, porque podemos correr un problema en una matriz de inyección, sale carísimo, tanto para el cliente como para nosotros. Sí, básicamente estás hablando de responsabilidad. A mayor responsabilidad, pues mayor debería ser la remuneración. Sí, y además, como decía Guille, el error en un cliente grande siempre se paga mucho más caro. Entonces eso a veces hay que tenerlo en cuenta y obviamente hay que estar mucho más encima de los detalles y no se puede, dejar casi nada librado al azar. No es que en otra cosa se haga, pero en otra cosa por ahí uno está un poquito más holgado y dice, bueno, si acá ocurre algo lo puedo resolver. O sea, puedo resolverlo una vez que voy armando, ¿sí? No lo tengo que pensar de antes. Con eso tenemos entonces los primeros 4 puntos que habíamos hablado. Luego hablamos de estos 3 puntos que son analizar qué tipo de diseñador soy y cómo estoy en el mercado, conocer mi estructura que tengo que bancar. Un freelance en su casa tiene un costo, una empresa, un estudio de diseño que ya está alquilando, que paga internet, que paga luz, que paga empleado, que etcétera, es otro costo. Y obviamente lo que hablábamos recién, conocer el cliente y hacia dónde va el cliente. Y ahora sí, modos de cobrar.
Y acá, o sea, una vez que analicé el cliente, vamos a suponer que digo, yo estoy acá, en este lugar, soy tal diseñador, esto es lo que se cobra en el mercado, llego bien, esta es mi estructura, puedo cobrar X. La parte más difícil para todos los profesionales, diseñadores, etcétera, es cobrar. Vieron que uno, cuando tenés que pasar un presupuesto, como que empezás a hablar más bajito, ¿viste? No, ese es un presupuestito. El hito al final es glorioso. Porque es muy difícil hablar de dinero. Es muy difícil hablar de dinero porque en realidad los profesionales de diseño y todo es como decir, pero no me puede estar pagando para esto que me gusta, o cómo me va a estar pagando para el servicio. Bueno. O por algo que no ve también. O por algo que no ve. Quizás, lo intangible, claro, seguro. Lo intangible. Por eso decíamos lo del principio de entender que le estamos haciendo al cliente un valor agregado. Es un dibujito. Un dibujito, el dibujito me encanta. Entonces, acá hay varias formas de presupuestar, sobre todo en un producto más seriado, ¿no? No por ahí tanto en un mobiliario, en un cliente final, sino acá estamos pensando lo que decíamos hoy. Bueno, saquemos un poquito de estudio de diseño, tengo una empresa de comunicación, viene una empresa grande de, no sé, que necesita hacer toda una campaña publicitaria. Entonces, ¿cómo le puedo cobrar yo? Porque a ese muchacho le digo, bueno, es el intangible, pero ¿cómo se puede cobrar? Bueno, hay diferentes maneras. Una de ellas, que es como por ahí la más recomendable cuando es un proyecto así de grande, es por etapas. Es decir, si yo conozco cómo voy a diseñar, yo puedo decir claramente, bueno, la primera etapa es proyecto. ¿Qué es el proyecto? Nos juntamos acá como estamos ahora con Patito, con Guille, todo bien, bárbaro. Bueno, ¿de qué va? Tenemos que hacer tal cosa, buenísimo. Bueno, mira, analizamos un poco el mercado, vemos cuáles son las tecnologías, hacemos algunas propuestas, hasta acá llegó este primer presupuesto. Y acá un dato, mientras más experiencia tengan en hacer lo que los contraten, más se sabe cuánto tiempo te lleva hacerlo. Entonces es más fácil y más atinado. ¿Qué puede pasar? Y bueno, en esta etapa de proyecto le repensé que me llevaba una semana y llevó 4 meses porque el ida y vuelta. Bueno, la ventaja de por etapas es que yo puedo la segunda etapa decirle, bueno, la segunda etapa es ajustes y producción. Volvemos al tema de la comunicación. La segunda etapa es, ¿se terminó la idea? Listo, hay que contratar fotógrafos, hay que contratar, no sé, locutores, comunicación, gráfico, bla, bla, bla. Armamos ese presupuesto cuando termina esta etapa. ¿Sí? Tercera etapa, ¿cuál es? Juntar todo, editar. Esta idea de etapas permite no pisarse, no vender un producto final de una y que después tengamos algún inconveniente grande. Ir evaluando. Te puedes ir corrigiendo a medida que... Exactamente. Si en la primera etapa no presupuestaste muy bien, podés corregir y por ahí ajustar un poco el presupuesto. Y bueno, lo que no ganaste en la primera etapa, por ahí lo ganás en la segunda, la tercera, la cuarta. También es una manera de que el cliente no tenga que hacer un desembolso completo de entrada y lo puede ir justamente etapabilizando. Y bueno, y se hace creo más sencillo para ambas partes. Bien, otra de las formas de presupuestar es, bien, el cliente, decíamos, le entrego un producto final. Si yo conozco ese producto, si no es algo que es nuevo y es algo, vamos a poner ejemplo mobiliario. Hago el mobiliario y le vendo directamente el mobiliario. Vos vas a decir, bueno, pero pará, me dijiste que presupueste el diseño. Bueno, pero a veces se pone en todo el conjunto final porque yo ya sé que el diseño está incluido ahí. Sí, quizás el mobiliario es algo de lo más fácil para cotizar. Normalmente cuando se diseña un mobiliario ya se sabe cómo se va a fabricar, por lo menos en nuestro caso, que somos los que fabricamos y diseñamos. Entonces, el proyectar un mobiliario se calcula qué estimado de materiales va a tener y en base a eso se puede multiplicar por un porcentaje entre 100, 150, 200%, dependiendo de la complejidad, el diseño, los materiales que utilice ese mobiliario, y en base a eso se lleva un producto a un presupuesto final, que ese es el que va a recibir el cliente. Y obviamente los pagos en esta etapa, quizás se recibe un anticipo para hacer lo que es producción, con una entrega del saldo al finalizarlo, instalarlo. Bueno, y por último, podemos decir, no, tenemos un montón de cosas, pero otra de las formas de poder cobrarlo es lo que hablábamos hoy de si es un consumidor final, o sea, esto que hablábamos de analizar el cliente, si es el consumidor final, podemos cobrarle, como decíamos recién con Guille, si por ahí es una empresa
o es un proyecto más laxo, cobrar por etapas, y si no también por lo que pueda llegar a vender el cliente, que es lo que hablábamos hoy. Si yo sé que es un cliente, por ejemplo, que va a fabricar eso y va a comercializar, que no es un cliente final, que no es un proyecto que es para él, sino que es para comercializar, bueno, yo rápidamente podría hablar de regalías, podría hablar de muchas cosas, pero digo, bueno, puedo hablar abiertamente con el cliente y decirle, mirá, a mí me interesa el proyecto, me parece que está bueno, yo te lo voy a fabricar, decime más o menos cuánto vas a vender. Me interesa participar justamente de esa ganancia, me interesa que te vaya bien. Entonces, una manera, cobrar por ahí un pequeño fee, un pequeño porcentaje de ese producto final, de alguna manera es como generar una especie de sociedad en donde, obviamente, quien va a producir ese producto, de alguna manera se pone la camiseta y se asegura de que ese producto va a salir bien. Si ese producto no sale bien y no se vende, no solamente pierde tu cliente, sino que perdés vos como productor. Exactamente. Y eso está bueno también hacerle entender, hablábamos al principio, hacerle entender al cliente cuál es el proyecto. A veces nos ha pasado de decirle, mirá, tener que poner cara de perro y decir, mirá, este proyecto no lo vemos viable. Y la gente un poco, al principio no lo hacíamos porque por el afán de hacer de todo, lo hacías. Y la gente a veces pone cara como diciendo, pará, flaco, yo te estoy llamando a vos y me estás tirando el producto abajo, pero eso es importante porque no genera frustración. Exacto. Y esto que decía Patricio recién, es importante decir, bueno, tal vez vos hay cierta relación con el cliente o por ahí lo ves con capacidades al producto y decís, bueno, mirá, entre comillas, no regalo mi diseño, pero como dice Pato, bueno, yo por diseñarlo te cobro por etapas hasta la etapa de diseño y luego como te lo voy a fabricar, yo te voy a cobrar por producto final o por producto vendido. O de cuántos que vos fabriques, yo le gano por cada producto. Eso es una especie de regalías, como decía Pato, un fee mensual o por producto. Más o menos resumido, esa es otra de las maneras de presupuestar. Dentro de todo esto, lo que todo el mundo me estaba esperando es, bueno, pero ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto puedo cobrarle a alguien? O sea, viene alguien y me contrata para diseño. Bueno, y acá la respuesta es, no hay respuesta. No. O sea, tiene que ver con todo esto. Tienen que entender cuál es su estructura, quién es el cliente, si lo va a vender, si es un consumidor final, si puede pagar diseño, si realmente los está contratando porque son un estudio de diseño, porque cayó de casualidad. Digamos, hay ciertas cosas a tener en cuenta. Más o menos estuvimos acá explicando algunas de las cosas. Hay una... habíamos armado una de estas charlas que está en YouTube. No me quiero acordar. Sí, en el canal de YouTube, sí, pero el mío personal, pero la pueden buscar. Después vamos a subir esto, nos consultan. Después vamos a pasar algunos links. Y me gustaría vamos a dejarles algunas frasecitas como para tener en cuenta estos tips. Y cerramos con esto. Va a empezar Guille. Sí, algo importante creo que dentro del momento de presupuestar es que nunca hay que presupuestar por debajo por decir que el cliente necesita un empujón, porque el que pierde somos nosotros. Y eso, la verdad, sale más caro de perder esa plata, porque te genera un vínculo con el cliente que no querés, porque vas a hacer un trabajo que no te va a gustar porque estás cobrando menos. Entonces, lo importante es nunca presupuestar menos de lo que es necesario. Sí, y hacerle saber al cliente que si le presupuestas menos es que le estás haciendo una atención, ¿no? Sí, o sea, mirá, exacto, esto saldría tanto, pero porque sos vos, porque me gustó, te cobro menos. Patricio. Bueno, y siempre hay que tener en claro que hay profesiones en las que se gana más y hay profesiones más nuevas que deberán pagar derecho de piso constante. O sea, en nuestro caso es justamente una profesión así. Realmente uno paga derecho de piso, hace falta experiencia, hace falta pasar por muchas cosas, golpearse muchas veces, levantarse para al final tener bien en claro cómo poder sacar un presupuesto que no sea rentable tanto a nosotros como al cliente. Bien, y yo les voy a dejar esto que es algo que pasa mucho, y es lo que uno presupuesta a veces cuando hace un proyecto de la mano de obra no es ganancia. Eso es un error muy, muy, muy común. Es decir, bueno, yo me sale 10 pesos hacer esto, y yo, como le hago la billetera yo, le gano 10 pesos. No, porque si yo el día de mañana no estoy y necesito que alguien lo haga, lo importante es saber cuánto sale eso. Si yo después no quiero ganar y gano por la mano de obra, está bárbaro. Pero no puedo confundir la mano de obra con la ganancia. Eso es un error que aparece garrafal totalmente y que por ahí hay que desmistificar un poquitito.
Y vamos a dejarlos con esta frase que en realidad es de uno de los fundadores de Walmart, que para nosotros está buenísima, y después vamos a ir con la música del flaco. Es Sam Walton, y él dice que hay un solo jefe y el jefe es el cliente. El cliente es el que puede echar a todos, desde el presidente de la empresa para abajo, y simplemente yendo a gastar su dinero a otro lado hace que nosotros terminemos cerrando nuestra empresa. Así que siempre cuiden al cliente. No es el que tiene la razón siempre. No es el que siempre tiene la razón. Pero hay que cuidarlo. Ese es otro tema que podemos charlar en otro momento. Pato, un crack total. Guille, estamos, mirá, como choque de puño. Gracias. Me encantó estar con ustedes acá. Muy lindo. Igualmente. Muchas gracias. Es acá. Muy lindo. Igualmente. Muchas gracias. Es acá. Muy lindo.